En 1346 llega la peste negra a la ciudad de Tana a través del río Don. Esta enfermedad era transmitida por la pulga de las ratas y fue introducida por los comerciantes genoveses a través de la ruta de la seda, gran arteria comercial del Mediterráneo. Rápidamente, en 1347 llega a la ciudad de Constantinopla. En 1348 llega a Francia, norte de África y parte de Italia. Esta enfermedad acababa hasta con un 50% de la población. Giovanni Boccaccio recordaba cómo la enfermedad acababa con familias enteras. Empezaba con unas ronchas en los brazos y en las piernas y hasta en 3 días acababa con las familias. En Inglaterra la preocupación era muy grande. Fue tanto el desespero que su rey Eduardo le pidió al arzobispo orar por la población, lo cual no sirvió para nada. Boccaccio sugería a la población un cambio mental para vivir de una manera más tranquila y libre. A finales del siglo XIV, Europa tuvo un cambio social muy drástico, ya que por ser una sociedad feudal trataba a los ciudadanos como siervos, quienes debían trabajar y rendir pleitesía al rey. La mano de obra bajó demasiado, lo cual ayudó a que los serviles alzaran su voz y pidieran un cambio en la manera que eran tratados. La peste negra afectó a la mayor parte del mundo, siendo los más damnificados la población de más bajos recursos, como eran los trabajadores, los campesinos y los siervos. A raíz de esto, la mano de obra escaseaba y exigía mayores libertades sociales y económicas. En 1351 en Inglaterra se aprobó el Estatuto a Trabajadores, que intentaba fijar sueldos a nivel que se pagaban antes de la peste negra. Para el gobierno era preocupante el incentivo que los señores, que eran los empleadores, comenzaron a ofrecer más dinero a los campesinos de otros empleadores. La solución del rey Eduardo III para que se acabara con esta problemática fue hacer un castigo por dejar el empleo sin permiso de su empleador fuera a la cárcel. En 1381 estalló la Revolución Campesina. Los rebeldes encabezados por Taylor llegaron a dominar la mayor parte de Londres. A pesar de que fueran derrotados y Taylor ejecutado, no hubo más intento de imponer los estatutos a los trabajadores. Menos trabajadores significaban sueldos mayores en un mercado inclusivo. Eso dio a los señores un mayor incentivo para mantener un mercado extractivo y a los campesinos como siervos. La Revolución Gloriosa redujo los alcances del rey y abrió la participación del pueblo, creando las primeras instituciones políticas inclusivas, gracias a las sociedades plurales y a la centralización política. En el siglo XVII, en Inglaterra, aún se veía el monopolio sobre el comercio, a pesar de que ya no era una sociedad feudal. No obstante, el Estado manipulaba el sistema y hacía cobros injustos con los impuestos implantados. La Revolución Gloriosa incluyó incentivos a la inversión, al comercio y a la innovación, a través del derecho de propiedad, que cambiaron las leyes y el orden. Acabando con los impuestos y con el monopolio, Inglaterra fomentó la actividad mercantil, impulsando la industria comercial, gracias a la Marina, quien defendía los intereses y la creación de vías férreas para el desarrollo de la industria. La educación y la tecnología fueron fuentes importantes para este gran cambio. La revolución industrial surge luego de la gloriosa, gracias a los aportes de los inventores de la época, quienes introdujeron la máquina a vapor, la locomotora a vapor y el barco a vapor. A pesar de que América había sido descubierta en 1492, hubo que esperar hasta 1600 para que hubiera una enorme expansión de comercio mundial, sobre todo en el Atlántico. Las consecuencias de esta expansión económica para las instituciones fueron muy distintas en Inglaterra, España y Francia, debido a pequeñas diferencias iniciales. En Inglaterra el comercio y la colonización en el Atlántico empezó a crecer un grupo de comerciantes
ricos poco vinculados con la corona. En España y Francia no ocurrió lo mismo. Los comerciantes se regían al absolutismo, que era diferente, que era lo que dijeran los reyes. A menudo las coyunturas críticas pueden afectar a un solo país o a la mayor parte del mundo, dependiendo, por ejemplo, su colonización o posteriormente descolonización. Las diferencias institucionales durante las coyunturas críticas como en 1588 que había entre Europa occidental y oriental eran mayores. En la parte occidental eran estados centralizados y subyacentes en las instituciones económicas como la inexistencia de servidumbre. En la parte oriental, a partir del siglo XIV, como el avance de la peste negra, un grupo de élite que había introducido la elección de reyes en 1800 todavía tenían a su servicio servidumbre. El equilibrio del poder fue impulsado por las escuelas económicas, el cual fue bien usado por los líderes opositores, logrando tener un gran éxito. El control y el buen manejo de los barcos a través del Atlántico hicieron que Europa colonizara territorios del Caribe y Norteamérica. Estos monopolios se mermaron cuando los bajos países de Europa lucharon contra España por su independencia. Por otro lado, España pensaba atacar a Inglaterra y recuperar parte del Atlántico, lo cual fue fracaso total por la mala organización del ataque, lo que hizo que el Atlántico fuese usado de una forma más equitativa. Siglos después llevó a la revolución política de Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial, países africanos y asiáticos se quebrantaron y no prestaron atención a lo dicho por Robert Mitchell, repitiendo e intensificando los abusos de sus antecesores, reduciendo el reporte del poder político, dejando al lado todas las instructivos de las instituciones económicas. Las críticas también pueden dar un gran cambio hacia instituciones extractivas en lugar de alejamiento entre ellas. Las instituciones inclusivas pueden cambiar radicalmente de sentido de ser más extractivas a retos durante las conjeturas críticas. La República Veneciana hizo grandes progresos hacia instituciones políticas y económicas inclusivas. Estas instituciones cobraban más fuerza en Inglaterra tras la Revolución. Glorias en 1688 en Venecia acabaron transformando instituciones extractivas que monopolizaron las oportunidades económicas con el gobierno. Algunas partes del mundo desarrollan instituciones parecidas a las de Inglaterra, como los colonos europeos y los Estados Unidos. Comparten características entre el parlamento y la monarquía. La revolución industrial se extendió rápidamente en dichos países. Esto crea una situación nueva y varios retos distintos para los europeos. Generó nuevos conflictos que culminaron con la Revolución Francesa. El resto del mundo siguió trayectorias distintas. En América, Estados Unidos y Canadá aparecieron instituciones extractivas, políticas y económicas de los conquistadores españoles en Latinoamérica. Han perdurado, considerando así la gran parte de esta región condenando a esta región a la pobreza. Sin embargo, Argentina y Chile les ha ido mejor que en los demás países, porque en esas regiones había poca riqueza y minerales, por lo que los españoles no prestaron mucha atención. Aun cuando en África no se extendía la revolución industrial por correr en círculos al lado de sus escuelas políticas extractivas, Batsuma fue un gran ejemplo de cómo las diferencias históricas pueden ayudar a la modernización de las instituciones políticas y económicas. Seretse Khama, guiando por un buen camino a su tribu y sembrando buenas bases a través de la coyuntura crítica, a pesar de las circunstancias amorosas que lo obligaron a renunciar a su reino, y vuelve dirigiendo la lucha anticolonial, sin importarle la riqueza propia, sino con el fin de ver su país crecer, suerte que no tuvieron otros países. En el siglo XIX, el absolutismo bloqueaba la industrialización de gran parte de esta. Por ende, en China no se conocían los comerciantes ni las industrias independientes, lo cual los hacía débiles.
desde un punto de vista político, debido al freno de las exportaciones en el siglo XIV y siglo XV. La deriva institucional en la India ayudó a que algunas familiares heredaran sus profesiones, tales como los panaderos, los herreros y los toneleros. Esto fue perdiendo fuerza cuando los comerciantes indios empezaron a usar el Océano Índico y se abrió paso a la industria textil, la cual no progresó por el sistema absolutismo, que no dejaron desarrollar instituciones económicas exclusivas en la India. Por ende, se vuelve una colonia extractiva de los ingleses, que aprovecharon esta situación para exportar desde Europa, saliendo más a flote. A cambio que la India, China y otros países no pudieron aprovechar la oportunidad del comercio y la industria. En el siglo XIX, gracias a la interacción con las críticas, Japón pudo tener un desarrollo institucional a partir de estar bajo dominio del absoluto. La familia Tokugawa gobernó con el feudalismo, cerrando el paso al comercio internacional. Si las situaciones políticas y económicas de América Latina en los últimos 500 años estuvieron marcadas por el colonialismo español y las de Oriente por los otomanos en 1953. Al mando de Mehmed II tomaron Constantinopla al dominio otomano. Se extendió por todo Oriente y el norte de África. Las instituciones más económicas que imponían los otomanos eran muy extractivas. No existía la propiedad privada porque eran del Estado. La producción agrícola y los botines de guerra era su principal fuente de ingresos del Estado otomano. Esto a su vez denominaron a Oriente porque encargaban a campesinos que cobraban los impuestos, que a su vez estos campesinos se hicieron autónomos y más poderosos. El Estado otomano fijó orden. Se creó el caos porque los distintos grupos rivalizaron por el control local del Imperio Otomano. Era sofocante y el comercio total estaba bajo su contrato por las instituciones económicas de Oriente. Eran extractivas y la zona experimentó un estancamiento económico. En 1848 en América Latina no sufrimos estos efectos de fuerza de tráfico de esclavos como en África, pero sí de pobreza. Hemos visto que las teorías basadas no proporcionan una satisfacción a la desigualdad mundial. Descolonización es la independencia social de un pueblo o ciudad. Servil, persona que rinde pleitesía en busca de un beneficio. A lo largo de la historia, los pueblos han demostrado que gracias a la educación y al conocimiento de las sociedades se han podido ver los avances de cómo un pueblo puede surgir y salir adelante, o cómo un pueblo también puede surgir y ser sometido por diferentes factores sociales o económicos. Esto nos da una conclusión de que a lo largo de la historia han habido países que han sabido aprovechar más su conocimiento y estrategias sociales.